¿Qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos a su programa, a la política con P mayúscula, Noches sin Tregua. Como es costumbre, aquí desde Vino Mundo, en Brasil de Mora. Le invito a pensar en voz alta. Usted seguramente con mucha frecuencia habla mal de la Asamblea Legislativa. En muchas ocasiones tiene toda la razón de hacerlo. A veces la integración de la misma no es la adecuada. El sistema que tenemos no nos permite llevar a veces a los mejores. Pero sí hay diputados dentro de esos 57 que hacen un esfuerzo grande para levantarle la imagen al Parlamento. Pero hay 3 que tienen la responsabilidad siempre año a año en llevar el debate y llevar la administración de la Asamblea Legislativa. Debemos conocer más a profundidad no solamente a nuestros legisladores, sino también a esa organización, a ese poder de la República fundamental en democracia. Y a eso nos vamos a dedicar el día de hoy. Ya regresamos. En la introducción del programa les comenté de que teníamos de invitados a los 3 diputados que dirigen la Asamblea Legislativa, que tienen esa responsabilidad durante el año 2015-2016. En ese orden pues tenemos a doña Carla Prendas, que es diputada por Punta Arenas y es la segunda secretaria del directorio, a don Rafael Ortiz Fábrega, que es el presidente de la Asamblea Legislativa, y a don Juan Marín, el primer secretario de la Asamblea Legislativa. A los 3, gracias por venir a Noches sin Tregua, un placer tenerlos acá y en buena hora. Quiero invitarlos primero, como siempre en mi programa, a que brindemos por nosotros, por el televidente y sobre todo por Costa Rica. Salud, ya regresamos. Mucho esfuerzo como para desperdiciarlo en cosas tontas o hacer alguna mala inversión. Entonces me di cuenta de lo importante que era el hecho de ahorrar, de esa misma planeación económica. Entonces no solo la parte deportiva, sino también es un estilo de vida, ¿verdad? Restaurante Domenico. Un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana, clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. En el Instituto de Desarrollo Rural, cambiamos para mejorar. Ofrecemos crédito rural en condiciones favorables con una tasa fija del 8% y apoyamos proyectos productivos con valor agregado para generar oportunidades en los territorios rurales. Solicite ya su crédito rural en la oficina del INDER más cercana. Así trabaja hoy el INDER, construyendo un desarrollo rural equitativo y sostenible. Un mensaje del INDER, el programa Tejiendo Desarrollo y el Gobierno de la República. Vino Mundo es un lugar creado para fomentar y cultivar la cultura del vino. Nuestra gastronomía se define como fusión mediterránea. Es un sitio único en el país, el cual posee la infraestructura que asemeja la arquitectura clásica europea. Vino Mundo cuenta con varios ambientes para disfrutar: restaurante, 2 cavas, bar y salones de eventos. Vino Mundo, donde el vino se toma con el alma. Para información y reservaciones puede llamar al teléfono 2249-4715. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escúchenos por 89.1 FM, de lunes a viernes de 10:30 a 11:30 de la mañana. Café y Palabras. Charlas de café con los politólogos Claudio Alpizar y Randall Arias, quienes con sus invitados y contertulios la involucran en el acontecer en el día a día de la sociopolítica nacional. Café y Palabras,
porque la política sí importa. Por 89.1 FM, La Superestación, un programa con aroma de café y con sabor a gente. Café y palabras. Las reglas dirían que deberíamos empezar por la dama, pero en este caso vamos a empezar por el presidente de la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa ciertamente es el poder de la República más visualizado por los medios de comunicación, constantemente muy atacado, y de eso también le genera un gran desprestigio a nivel ciudadano. Cuando ustedes llegan a gestionar como directores de la Asamblea Legislativa, ¿cuál es la mayor preocupación como grupo? Porque al final de cuentas, aún siendo de dos partidos diferentes, pues tenían que plantearse las necesidades de no solo administrativas, sino políticas y de visualidad de la Asamblea Legislativa. Rafael. Bueno, don Claudio, primero que todo, muy buenas noches, muchas gracias por la oportunidad de compartir aquí con usted y con los compañeros, y aprovechamos también para desearle a usted y a todos los televidentes una muy feliz Navidad. Bueno, yo creo que nosotros asumimos 3 compromisos tal vez muy concretos. En primera instancia, que nuestras actuaciones dentro de lo que es el ámbito del directorio, que es un ámbito donde se ejercen funciones administrativas, en donde se tienen que tomar decisiones que pueden tener implicaciones legales, era que no nos iba a guiar ningún objetivo de carácter partidista, sino de cumplir nuestras obligaciones apegados absolutamente a la legalidad. Que íbamos a manejar la Asamblea Legislativa con un criterio de austeridad, de responsabilidad, y eso lo concretamos en un presupuesto para este próximo año, incluso inferior al del año anterior, y que en la parte política nosotros íbamos a trabajar como grupo, porque como usted lo dice, somos de diferentes partidos, pero tenemos muy clara nuestra responsabilidad en una Asamblea Legislativa con 9 partidos, que nuestra obligación era servir de puente, de unión para canalizar los proyectos más importantes, que no íbamos a hacer nosotros bajo ningún motivo un directorio que iba a venir a obstaculizar que la agenda del país no avanzara. Entonces me parece que desde un principio teníamos ese norte claro y hemos ido en varios de esos aspectos avanzando, me parece muy bien, que ahora lo podemos expandir, pero que en el punto que usted menciona, cómo la Asamblea Legislativa es percibida quizás como uno de los poderes, o tal vez uno de los poderes, no sé cuál, si tal vez el Poder Ejecutivo nos gana en percepciones negativas, eso habría que verlo. Pero nosotros también nos hemos preocupado mucho por iniciar un proceso de abrir el Parlamento, de utilizar la tecnología moderna para tener un vínculo con la sociedad civil, con las organizaciones, las ONGs que están interesadas en que el Parlamento se haga cada vez más transparente, que haya una mayor rendición de cuentas, y hemos iniciado un proceso que me parece a mí que será un legado institucional, ¿verdad? Y entonces sobre esos ejes hemos trabajado, y yo creo que hemos trabajado bien porque hemos pensado, o por lo menos me parece, estamos bien, será alguien, los demás que lo juzguen, pero creo que por lo menos estamos sinceramente, digamos, complacidos de que los objetivos que nos hemos fijado, pues hemos ido sobre esa línea, ¿verdad? En eso que el presidente de la Asamblea nos dice, Carla, yo cuando me refería a la Asamblea Legislativa como la más mala percepción, es en relación a las encuestas históricas, pero Rafael nos dice que es el Ejecutivo. Creo que eso es en la coyuntura actual, creo que ahí se nos adelanta en el tema. En este Ejecutivo, ciertamente, con una muy mala percepción hoy en día, ustedes son el enlace directo con el Ejecutivo. ¿Ha cambiado algo esa relación? ¿Ha cambiado la relación durante el año que tiene don Sergio Alfaro como ministro de la Presidencia, y el hecho de que haya un directorio nuevo, que ya no es oficialista, por lo menos en la presidencia de la Asamblea Legislativa? ¿Ha cambiado en algo o el fenómeno de descoordinación entre Ejecutivo y Asamblea Legislativa se mantiene?
Bueno, muy buenas noches a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación y cordial saludo a las personas que nos están viendo. Creo que el reto mayor era esa expectativa de un primer año legislativo en donde había una fuerte desarticulación, como usted bien lo menciona, entre lo que tiene que ver un poder ejecutivo que llegó sin en realidad sentir o pensar que en realidad iba a ser gobierno, versus una fracción mayoritaria oficialista desarticulada sin conocimiento de lo que iba a hacer y un directorio que estaba en una presidencia en manos del partido oficialista. En ese primer año hubo una conciencia importante en que debía dársele esa posibilidad para poder lograr articular cosas por el país, pero en la práctica pues no fue lo que sucedió, ¿verdad? Había un gran descontrol de lo que se tenía que hacer, de cuál era la agenda legislativa, cuál era la claridad que tenía el gobierno de la República de impulsar, y eso generó pues algunos problemas fuertes, por ejemplo, como inclusive el presupuesto, que por primera vez fue el procedimiento inconstitucional y toda una historia que todos conocemos. El reto de este directorio legislativo, cuando viene y se hace en una alianza como oposición, radicaba en cómo poder hacer más eficiente en lo que compete al directorio legislativo como asamblea legislativa, en el producto, en el resultado. Administrativamente, con lo que tiene que ver con el presupuesto, con lo que tiene que ver con lo interno, con la austeridad, con algunas cuestiones administrativas, pero había un gran reto externo frente a una percepción y evaluación negativa, cómo hacer que las cosas funcionaran mejor. Por supuesto que un reto importante era, se podrá coordinar entre el Ejecutivo y el Legislativo. Yo no tengo tanta certeza si la articulación precisa entre el Gobierno de la República y la Asamblea Legislativa esté. Lo que yo sí siento y se puede palpar como resultado es sin duda alguna una mejor comunicación interna para lograr acuerdos e impulsar temas de importancia en el país en la Asamblea Legislativa. A veces yo percibo que no es tanto más bien el Ejecutivo hacia el Legislativo, sino más bien es una proactividad de un Legislativo definiendo cosas, estableciendo constante comunicación y generando cosas país hacia el Ejecutivo. Ha sido una Asamblea Legislativa que podemos inclusive ver cómo se logra un consenso absoluto de todas las fracciones, por ejemplo, para un código procesal laboral, ¿verdad? Que es un tema que por años había estado dando vuelta. Y creo que uno de los cambios principales que yo podría generar de esta alianza, de este directorio, es el consenso, la conversación y la articulación interna de la Asamblea Legislativa, ahora, que ha permitido sin duda eso avanzar. Le preguntaría a Juan, dice en el último Estado de la Nación, palabras más, palabras menos, que en las últimas, en lo que fue las sesiones extraordinarias del año pasado, el Ejecutivo saturó como ningún otro de proyectos y que los resultados de aprobación fueron inferiores a los de otras legislaciones. Por otra parte, también en el mismo Estado de la Nación dice que el Ejecutivo actual muestra bastante incapacidad en el manejo de las reglas y del conocimiento político. ¿Cómo lo has percibido vos ahora desde el directorio de la Asamblea Legislativa? Bueno, un saludo a los costarricenses y unirme a los deseos de una feliz Navidad y un feliz final de año. Yo creo que esos dos motivos son los que dan origen a la alianza legislativa. La descoordinación del gobierno, el primer año desastroso de la Asamblea Legislativa, más de 500 proyectos convocados en sesiones extraordinarias, la peor aprobación de proyectos legislativos en un periodo donde la iniciativa la tiene el Poder Ejecutivo, roces importantes y descoordinación con el ministro de la Presidencia. Y eso es precisamente el caldo de cultivo que da origen al 1 de mayo, en donde surge la alianza legislativa con 3 objetivos, por lo menos para reafirmar lo que decía don Rafael. Lo primero era generar confianza a lo interno de la Asamblea, a lo interno de 9 fracciones, de diputados que estábamos estrenándonos un primer año,
en donde no había un lazo conductor entre lo que ocurría a lo interno de la Asamblea y lo que más bien teníamos era prácticamente un enfrentamiento con el directorio legislativo. Lo segundo que nosotros planteamos y que era serio era el control de gastos de la Asamblea Legislativa y la construcción del edificio legislativo. Generar condiciones para los más de 1.100 trabajadores y todo el desprestigio que ha tenido la Asamblea Legislativa en materia de ambiente laboral y condiciones ambientales de lo que genera el edificio legislativo. Resultados de este tema. Hemos sumado los 9 votos del Frente Amplio. Hemos estado votando proyectos tan importantes que en los últimos 15 años estaban ahí, como el Código Procesal Civil, el Código Procesal Laboral. Hemos estado tramitando legislación muy estratégica que va a cambiar a otro de los poderes del Estado en función del ejercicio que se hace a nivel de la tramitología y la discusión y el debate en sede jurisdiccional, por ejemplo en materia civil o en materia laboral. También eso no implica que no hay a lo interno de las fracciones algunos niveles de confrontación propias de un escenario político. La aprobación de un presupuesto ordinario, que de pronto los medios de comunicación han querido generar un ambiente como que se terminó la alianza, porque ahí hubo algunos niveles de discusión a lo interno. Pero aquí hay un tema que es importante. Yo creo que con las acciones de estos días, de este último mes, queda demostrado que la Asamblea Legislativa es un ente conductor de los grandes temas del país hoy, que ha demostrado a la pregunta que le decía a Carla que seguimos teniendo debilidad en la coordinación entre el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, y que la agenda país más está saliendo del consenso de la alianza, sumado ahora el PAC y sumado ahora el Frente Amplio. Y entonces yo esperaría más bien los próximos 6 meses, aunque estemos en elecciones municipales, como uno de los logros importantes. Esta Asamblea Legislativa o este periodo de sesiones va a desvirtuar muchísimo de lo que planteó el Estado de la Nación. Esta Asamblea se va a caracterizar, o este periodo legislativo, por haber aprobado las leyes más importantes en Costa Rica, y después de la reforma o la creación del Código de Trabajo en 1949, hoy aprobamos posiblemente una legislación trascendental para el país, como es el Código Procesal Laboral, con la votación de 44 de 45 diputados. Y ese es el escenario de confianza que andábamos buscando, es el escenario de esquematizar formas distintas de hacer trabajo legislativo, y me parece que hoy lo estamos consiguiendo y hay como una satisfacción a nivel de las fracciones. Eso podría ser, Rafael, una cachetada para la forma en que quiso aprobarse la reforma laboral por la actual administración cuando quiso levantarle el veto, que es una de las cosas también que generó mucha roncha política en el año anterior. Pero ahora Juan Marín también hablaba del tema de la alianza. Para efectos políticos, el año de ustedes concluye hasta principios de mayo. En la visualidad de los medios de comunicación, el ciudadano, el año se acaba con el 31 de diciembre. Y puede ser que el ciudadano tenga algún grado de racionalidad en ese planteamiento, que se acaba el 31 de diciembre, desde la perspectiva de que a partir de enero van a empezar los fueros para ver quién dirige la Asamblea Legislativa en mayo del próximo año. Imagino que algunos de ustedes querrán continuar en esa función, pero ¿no ha golpeado el tema del presupuesto la posición de Liberación Nacional contraria a la de tu partido, de la Unidad Social Cristiana, esa alianza, tomando en cuenta que esa alianza, el grueso de los diputados los aportan los dos partidos que ustedes representan? Bueno, ciertamente el año termina, el año 2015, y puede ser una manera en que se evalúe. Igual, y antes de contestar la segunda parte de la pregunta, cabe destacar que lo que fueron el periodo ordinario fue un periodo muy exitoso, se aprobó legislación importante.
entre ellos, como dicen, el Código Procesal Civil, y algo que logramos desde un principio, que era tal vez el primer objetivo, una reforma importantísima al reglamento de la Asamblea Legislativa. Hoy en día el periodo o el tiempo de uso de la palabra pasó de un máximo de 1 hora a media hora, que es mucho cuando lo contás en 57 diputados. El periodo los días para plantear mociones de 137, que es la posibilidad que tienen los diputados de presentar modificaciones a un proyecto de ley, bajó a la mitad, de 4 a 2. Y aprobamos un proyecto que hace 20 años se ha estado trayendo y llevando, que es algo que se va a implementar este próximo año, que es el voto electrónico. Y con eso quiere decir un récord de lo que cada diputado vote en comisión y en el plenario. Eso me parece a mí que es un paso importantísimo en el campo que hablamos de un parlamento abierto y transparente. Yo creo que aquí por lo menos nunca hemos conversado de eso, ni lo hemos pensado si continuar o no. Creo que a nosotros lo que nos motivó en unirnos, aún con las diferencias que pueden haber, como el caso del presupuesto, era que teníamos, yo diría, casi que una necesidad interna de que el Parlamento funcionara. Nadie quiere estar 4 años de diputado viviendo una situación que es, si se quiere, absolutamente frustrante, porque más allá de que ese costo se lo lleve un gobierno, nosotros estamos sirviéndole al país para que la agenda nacional avance. Eso fue lo que nos unió. Me parece a mí que ese espíritu teniendo la conciencia de que el país tiene problemas muy serios, debe imperar más allá de diferencias que se puedan presentar. El tema del presupuesto, más que un punto ideológico, fue un punto de enfoque que se dio. Fue, pues como es en un parlamento, fue en momentos, ¿cómo llamaríamos? Fue combativo, pero creo que hemos tenido la madurez suficiente de entender de que pueden haber diferencias, pero que debe unirnos un objetivo superior, como es lo que han hablado mi compañera y mi compañero, de la necesidad de lograr esos grandes consensos. Ahora que hablabas del Estado de la Nación, una de las conclusiones fundamentales al analizar la coyuntura histórica que vive el país es eso mismo, o sea, en un régimen en donde incluso los dos grandes partidos históricos que nosotros representamos ni siquiera tenemos la mayoría simple, o sea, 26 votos, cuando antes podíamos tener 54, 55, es un momento de diálogo, de entendimiento. Eso creo que en estos momentos esta alianza es la llamada, me parece a mí, a seguir bajo esos valores y entendiendo que van a haber diferencias, y incluyo también al movimiento libertario, a los partidos cristianos, y pueden haber diferencias si hablamos de temas de derechos humanos, pero que todos han estado ahí. El reglamento se aprobó se necesitaban 38 votos, estuvo el PAC con nosotros, no lo apoyaron algunos compañeros de los partidos cristianos y algunos del movimiento libertario, pero seguimos adelante. Entonces yo creo que ahí verdaderamente, yo le digo una cosa, don Claudio, cuando uno que es tal vez nuevo en este tema ingresa a la política y con una cierta desconfianza y ve uno que se da ese espíritu verdaderamente de colaboración, de lograr esos acuerdos, pues siente uno, y así terminamos este año. La verdad es que habiendo pasado días también no tan agradables, de que está valiendo la pena. BAC presenta El valor del coraje. Y yo he fallado muchísimas veces. He metido muchos penales, pero he fallado cualquier cantidad. Y yo por mí me hubiera quedado, yo no tiro penal porque yo he fallado. Eso me ha llevado a ahora tengo que respirar antes, ahora tengo que no dudar de dónde lo iba a tirar, de qué hacer. BAC, valores como los tuyos. Que la velocidad de este momento no te haga olvidar las cosas importantes. La sonrisa, esa línea curva que todo lo endereza.
cuando para hablar y escuchar es necesario verse a la cara. Los paseos de bajo presupuesto, cuando jugar no es solo cosa de niños, cuando no estorban palabras como estrés, rutina o dinero. No hay salud sin salud mental. Caja Costarricense de Seguro Social. Hoy Costa Rica está dando un gran paso en el saneamiento, mejorando la salud pública y la calidad de vida de sus habitantes al inaugurar la planta de tratamiento de aguas residuales Los Tajos, la más grande de Centroamérica. Con una inversión total de $361 millones, se beneficiará a más de 1 millón de habitantes en la gran área metropolitana, reduciendo la contaminación de los ecosistemas y los riesgos para la salud. En la ruta del saneamiento, el agua es vida. Cuidémosla. En sus 62 años, la República continúa evolucionando para brindarle el mejor servicio. Ahora los invitamos a explorar nuestro dinámico sitio web. Como suscriptor tendrá acceso ilimitado desde cualquier dispositivo. Como visitante podrá acceder a 5 artículos gratis al mes. Adquiéralo ya y obtenga el primer mes por solo 99 centavos de dólar. Suscríbase hoy y viva la nueva experiencia periodística. Yo como analista político veo a 3 partidos, porque la Asamblea Legislativa nos permite ir viendo cómo se comportan los partidos, los resultados que pueden generando y si se van fortaleciendo. Yo encuentro a 3 partidos que se vienen fortaleciendo desde el punto de vista político. Encuentro a una unidad social cristiana que con diferencias, con un par de diputados siempre salen con decisiones colegiadas, o sea, sus diferencias las logran establecer y votar siempre, en la mayoría de los casos, en forma más uniforme. Liberación Nacional tiene gran experiencia en eso y también con diferencias internas que tal vez de vez en cuando las disimulan, terminan votando como fracción. Y veo al Frente Amplio en la misma posición. Tal vez el Frente Amplio le encuentro que sus 9 diputados no hay ninguno que tenga un perfil muy alto, a diferencia de la Unidad y de Liberación, que hay algunos que se distinguen sobre otros, pero encuentro 2 partidos con muchas deficiencias. El Partido de Acción Ciudadana, sin duda, sus 13 diputados, la novela entre la fracción y el diputado Morales Zapata, la división interna que hay, las posiciones diferentes de lo que yo he llamado los 3 PAC al interno de esa fracción, y encuentro un movimiento libertario también desgastado, el tema del castigo por estafa del Tribunal Supremo de Elecciones, el tema del transfugismo de una diputada que se aleja del partido, y eso me da a mí pensar que ya eso va dilucidando cómo pueden ser las próximas elecciones. En eso viene el próximo año, Carla. El próximo año es un año electoral. Elecciones el 1 de mayo del nuevo directorio de la Asamblea Legislativa, donde los partidos políticos querrán tener una posición de mucha visualización, como le pasa hoy a la Unidad con la presidencia de don Rafa Ortiz. Vendrá antes de eso la elección de febrero de alcaldes y para agosto o septiembre se empezarán a ver los precandidatos. El año próximo es un año muy diferente y el juego de la Asamblea Legislativa, que es muy político, va a ser diferente. ¿Cómo percibís vos, cómo visualizás el 2016 en la Asamblea Legislativa entre proyectos y ese juego político que sin duda se va a abrir en este año? Sin duda alguna, el año que viene es difícil desde todo punto de vista porque, por supuesto que hay juegos internos, políticos, en donde muchas de las fracciones que estamos ahí complica, entonces se suma un reto importante de las fracciones de cómo superar eso y seguir manteniéndose unidos. Por ejemplo, el caso de Liberación, que tiene experiencia, que se ha mantenido en sus votaciones, que tiene análisis, que sale bajo una propuesta, pues tiene que asumir ese reto, el interno. Y por supuesto el externo, ¿verdad? Porque además
como usted bien lo precisa, vienen esas situaciones de cuál partido se vislumbra mejor, de ese juego natural que se da en política y natural que se va a dar en el primer poder de la República. Lo que yo sí creo es que, por supuesto, hay que tener muy claro cuál es el momento político en Costa Rica que estamos viviendo, porque no es lo mismo vislumbrar estos juegos hace años atrás a vislumbrarlos ahora, ¿verdad? La población electoral, el pueblo costarricense, el grupo etario que está definiendo esto es totalmente diferente, el contexto a como lo veíamos antes. Entonces no se maneja igual. La gente aquí, me parece a mí, que no va a determinar o va a definir su inclinación a un partido por quien más figure, por quien más obstaculice, por quien más pelee. Yo creo que eso más bien genera aislamiento. La gente va a salir a votar por quien lo convenza, ¿verdad? Y creo que más allá del discurso de hablar, que lo tenemos, que es las acciones y los resultados de una asamblea legislativa. Pero ya desde ahora la gente visualiza que muchos de los conflictos que se están dando en la Asamblea Legislativa, Juan, y los problemas que hay, es que los partidos políticos, por ejemplo en el caso de los dos partidos de ustedes, Liberación Nacional y La Unidad, la gente ha enfocado el tema del presupuesto en un tema de enfoque, de visualización de lo que pueden ser las campañas de alcaldía, que vos las conoces muy bien. ¿Habrá algo de cierto en eso? Nos vamos a picar la cresta un ratito, eso es política y eso es cierto, eso va a ocurrir. Dos elementos importantes, la iniciativa de enero, bueno, en este momento y hasta el 30 de abril, hasta el último día de abril, le corresponde al Poder Ejecutivo. Yo creo que este presidente, el presidente Luis Guillermo Solís y su ministro de la Presidencia, si hacen una valoración correcta de cómo está hoy armonizada la Asamblea Legislativa en función de aprobar proyectos de ley, porque hay como un interés de que podamos trascender como fracciones políticas en temas importantes. Y aquí vamos a volver a la pregunta inicial, es ¿qué rollo juega aquí o qué papel juega el ministro de la Presidencia? Si el ministro de la Presidencia no tiene el hilo conductor adecuado y el liderazgo suficiente, este periodo de sesiones extraordinarias de enero a abril... Pero eso lo podría ya visualizar en este año y pico que tiene ya estar ahí. Claro. ¿Lo tiene o no lo tiene? Claro, vamos a ver, pero estamos... No lo tiene. Dice Carla que ella no lo percibe. Pero es que estamos con un condimento distinto, porque ahí ya se mezcla el primer periodo de elecciones del 7 de febrero, dichosamente termina el 7 de febrero y entonces da un margen. Yo creo que nosotros nos vamos a ir bastante tranquilos hasta mayo. Todavía nos podemos picar la cresta un ratito entre los miembros de la alianza y el gobierno y el Frente Amplio, pero normal. Aquí hay un interés de aprobar legislación país. Y yo creo que eso se va a mostrar en lo que resta del primer semestre del 2016. Cuando emerjan los candidatos y las precandidaturas en los partidos políticos, comienza a haber un fuego a lo interno de las fracciones. Y entonces aquí, de candidatos ya definidos como Villalta, van a solidificar el tema en el Frente Amplio. A lo interno de Liberación, dependiendo de cómo se muevan los acontecimientos, la fracción va a mantener siempre su unidad y la composición que mantiene. Pero si hay convención, el tema puede agregarle un condimento a Liberación interesante. En el tema de la unidad me parece que está bastante definido, a no ser que el presidente legislativo quiera aspirar a la candidatura presidencial. Yo no lo veo tan definido en la unidad. ¿Verdad? No lo veo tan claro. Y en Liberación tampoco. No, tampoco. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Ese es el otro condimento que se va a pegar al final del año, junto ya con una intención de ir a distritales, ir a convenciones y esos temas. Pero hay un elemento adicional, que es el tema de impuestos. Se va a discutir de mayo a diciembre el tema de los impuestos después de los 2 años. Ahora Juan, en ese tema de los impuestos y del déficit fiscal, ustedes como fracción de Liberación le dan el apoyo al gobierno, sustentados, yo todavía tengo mis dudas que sea sustento de la negociación, pero eso es lo que se ha dicho, partamos de que eso es, de que el gobierno les va a disminuir el presupuesto 2016. Vuelvo al tema, 2016 el gobierno tiene que mostrar inversión, tiene que demostrar obra,
es muy difícil que el presupuesto del 2016, del 2017 sería, el del 2016 para el 2017, muestre un decrecimiento cuando el gobierno tiene que demostrar más capacidad de inversión. ¿Qué pasará con la Asamblea Legislativa en ese compromiso del PAC con el Partido de Liberación Nacional si no le cumple la disminución de eso? Ustedes han estado de acuerdo, tanto la unidad en Liberación, de no aprobar impuestos hasta que no haya una disminución del gasto de gobierno. Yo no veo una disminución, no veo posible que pueda disminuir. Yo creo lo siguiente, nosotros con toda la situación del presupuesto y con que el país debe avanzar, hay un compromiso de una reducción de gasto que el presidente lo va a tener que hacer en el primer trimestre y mostrarlo con el primer presupuesto extraordinario. Ya no les van a dar partidas a ustedes. Entonces. Claro, nosotros vamos con el tema de empleo público. Yo lo que le dije. Acabamos sí, de... ya no les van a dar partidas a ustedes en el 2017. No, porque... ¿Van a renunciar a eso? No, te lo planteo de la negociación. Te lo planteo de la siguiente manera. Empleo público es un tema que a nosotros nos interesa. Ahí está el proyecto de Sandra Piz que va caminando. Acabamos de aprobar la disminución a las pensiones de casi 208 exdiputados. Pensiones de 7 millones en adelante, con un tope de 2 millones y medio. Que no es un gran golpe, pero es muy bueno, es un muy buen mensaje. Pero es un muy buen mensaje, proyecto y más viniendo de diputados. Claro, y entonces ahí hay un mensaje claro de para dónde queremos ir. El presidente tiene que mostrar, ahora sí, formalmente una reducción de gasto. No son muy buenos gastando. Vamos a ver la liquidación al 31 de diciembre del presupuesto inflado. A ver cómo les fue en materia del gasto, porque al gobierno le cuesta gastar. Y entonces vamos a ver cuánto fue el saldo que quedó, la diferencia entre lo presupuestado y lo realmente ejecutado. Y ahí podríamos determinar qué pasó con la ejecución presupuestaria del gobierno. Y Rafa, ¿y ustedes están contentos con esa negociación, con ese aliado en este año que haya tomado esa decisión? Porque una de las grandes críticas cuando ustedes asumen el directorio, o una de las grandes esperanzas, era una agenda. Que ahí salió unos puntillos en los primeros días y después prácticamente los medios de comunicación le perdieron interés a cuál era la agenda y cuáles eran los acuerdos de esta alianza para el directorio. Pero sí salió una contradicción grande entre lo que la unidad planteaba con el presupuesto y lo que Liberación Nacional hizo en la negociación con gobierno. Sí queda un resentimiento en esa alianza. Vamos a ver, la realidad de la agenda me parece que no debemos olvidar que los primeros objetivos que nos habíamos trazado los conseguimos en esos primeros meses, como lo fue la reforma al reglamento, estaba claramente planteado. Eso era un tema que nosotros queríamos sacar adelante. Y temas de los proyectos nuestros de agenda, 4 o 5 proyectos que habíamos fijado, esos se fueron votando tanto de Liberación como de parte nuestra. El enfoque que se dio evidentemente era de que se quería una mayor reducción, la unidad lo planteaba en esos términos. Liberación lo negoció en función de una posible un compromiso de reducción de, creo que es de 40.000 millones. El año pasado a mí me tocó hacer una propuesta en ese sentido y la han cumplido. De hecho, Pero ustedes en el tema del presupuesto fueron muy duros como partido. Fuimos muy duros. Fuimos muy duros en el sentido de que se quería que la reducción fuera mayor. Eso ha habido una comisión de hacendarios muy beligerante y bueno, Liberación tomó la decisión de eso. Me parece en todo caso que el tiempo será el que dará la razón, que en el cumplimiento de la propuesta que Liberación hizo, en lo que vaya a hacer el gobierno, y sin duda alguna, como bien lo dice don Juan, vamos a entrar conforme avance el año a ese tema fiscal. O sea, no podemos negar de que el país se enfrenta a una situación fiscal complicada, bastante complicada, que el déficit fiscal, aún con esta reducción del presupuesto, va a incrementarse prácticamente a niveles de casi un 7% del Producto Interno Bruto, que la deuda pública probablemente sobrepase un 50%. En fin, eso sin duda creo que aquí donde va a venir la siguiente prueba es cómo nos comportamos nosotros a la hora de aprobar otra serie de pequeños proyectos
pero que entre ellos, como veníamos conversando, pueden ser más como un 1.5% del PIB. Estamos hablando de empleo público, tal vez no tendrá un impacto tan directo, pero está el tema de exoneraciones, otras pensiones, el tema del de caja única, en fin, uno con otro, las reglas fiscales, que lo hemos esperado mucho. Ahí yo creo que va a haber otra vez una confluencia. Lo nuestro era un mayor énfasis en una mayor reducción, Liberación no lo pensó así. Creo que fijamos posiciones y avanzamos, porque creo que lo que Carla dijo es muy importante. Yo creo que hoy en día el electorado es muy distinto de hace 20 años y es fácilmente evidenciable. El partido más grande es el ninguno. Aún Liberación Nacional, siendo un partido tradicionalmente, después de lo que la unidad cayó mucho, hoy en día apenas llega a un 22, un 23, 25%, cuando mucho. El país vive un cambio, un momento histórico generacional, de otros tipos de problemas que para mí los costarricenses van a juzgar a la clase política en función de la responsabilidad que asuman, más allá de lo que ha sido lo tradicional, en cómo enfrentar problemas. Creo que nosotros, eso es un elemento que ha hecho que nos cuestionemos alrededor de eso, por el mismo instinto, quizás hasta pues por supuesto, por los valores que se comparten, pero por la lectura también que hay de lo que la sociedad costarricense piensa. Y más aún, yo sinceramente considero que en estos temas, en estos ejes fundamentales que el país debe enfrentar, los partidos políticos necesariamente habrán matices, diferencias en políticas públicas, pero yo sí creo que nosotros tenemos que tener una agenda. Gane el Partido de Liberación Nacional, gane la Unidad Social Cristiana, no sé, tal vez con el Frente Amplio hay una diferencia ideológica que no es tan compatible, pero de que se tenga un plan a 8 años que se vaya cumpliendo en infraestructura, en los temas ambientales, en donde ese tipo de actitud, esta primavera, digamos, de entendimiento político no sea algo efímero, sino que nos va a ir enfrentando esa realidad. Pero en eso que hemos estado hablando, que ustedes han comentado, de hacer leyes, pues todo eso es muy viable, pero también hay una función que es determinante y creo que en alguna medida hasta debería ser la más importante, que es el control legislativo que ustedes deben hacer sobre la ejecución del Poder Ejecutivo, porque al final de cuentas ustedes terminan representando al pueblo y son los que pueden levantarle la voz en escenarios políticos y desde la activa al Ejecutivo cuando no cumple. Yo no veo, por ejemplo, en temas de infraestructura, ojalá que me equivoque, pero no veo tal vez la callecita esta de la Pozuelo a Jardín del Recuerdo, lo que este gobierno va a poder hacer de infraestructura. Es muy posible que sea lo único, que sean cosas muy pequeñas. Ustedes van como partidos opositores a estar muy duros en la crítica de la ejecución en estos 2 años. Entonces, la posibilidad de esos temas fiscales yo los veo atrofiados, no los veo con esa facilidad de negociación ante la cercanía de eventos electorales que los van a obligar a ustedes también a mostrar las deficiencias que tiene quien ha estado ejerciendo el Ejecutivo. Carla. Sí, hay que recordar que parte de la responsabilidad de estar en la Asamblea Legislativa tiene que ver no solo con el impulso responsable de que las cosas sucedan, sino también con el control político de denuncia, de evidenciar que el fondo público se ejecute, que las metas se cumplan. Eso es parte de la responsabilidad de la Asamblea Legislativa. Y las deficiencias de este gobierno que se evidencian y se han evidenciado y seguirán evidenciándose sin duda alguna en la Asamblea Legislativa son muchas. Y la mayor, sin duda alguna, es infraestructura. No hay un diputado, una diputada, incluyendo los y las oficialistas, que no hayan denunciado deficiencias del gobierno, ¿verdad? La misma Contraloría General de la República. Ahora se está diciendo que no ejecutan. Bien, la misma Contraloría señala que es el más bajo en la historia, ¿verdad? Y lo que alarma es que el presidente de la República no tome medidas ante estas situaciones, porque no son temas de caprichos, ¿verdad? Aquí hay una disposición evidenciada y clara de una Asamblea Legislativa que en su mayoría tiene conciencia y sabe que hay que hacer cosas, y las ha hecho. Pero hay situaciones que no se puede avanzar si el Ejecutivo no hace lo que tiene que hacer, como la situación fiscal. Y en ese tema de infraestructura hay muchos recursos para invertir. Muchísimo, y además... No depende de esos nuevos impuestos. Por supuesto que hay un tema de ineficiencia, de incapacidad, de voluntad, no sé ni cómo llamarlo, pero hay recurso importante, hay préstamos que reactiva también la economía y produce crecimiento. Y eso es lo más preocupante, porque si la infraestructura no está funcionando en este país, entonces no hablamos de competitividad, ¿verdad? Si no estamos avanzando en infraestructura portuaria, en infraestructura vial,
de una manera necesaria para que el país avance, ¿cómo vamos a hablar de situación fiscal, de inversión y generación de empleo si estamos pegados en este nivel? ¿Qué les han dicho ustedes en esos temas? Y no ustedes se reúnen con el ministro de la Presidencia, me imagino yo con frecuencia, con ministros de Obra Pública. A mí me parece que, así como se vuelve a evidenciar, hay serias deficiencias siempre a través del Ministerio de la Presidencia. Eso está claro. No se logra aún una adecuada articulación, un adecuado liderazgo, una agenda temática de seguimiento serio, de discusión de fondo, ¿verdad? No superficial o por el momento, y eso está claro. Ahí tenemos una deficiencia y una debilidad clara. BAC presenta del esfuerzo. Sé lo que se siente estar frustrado, perder algún objetivo, cuando gano, cuando gana un partido, cuando consigue algo, en simpatizar con la otra parte, no perderme nunca en el fracaso o en el éxito. BAC, valores como los tuyos. Restaurante Domenico, un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones, amplia zona de parqueo. Leemos todos los días de la semana a partir del... Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. En el Instituto de Desarrollo Rural, cambiamos para... Trabajamos por el bien común, apoyando proyectos de mujeres, indígenas, jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad, productores y productoras, aplicando valores como la transparencia, la ética en la función pública y la SAT. Presente su proyecto en la oficina del INDER, más así trabaja hoy el INDER, construyendo un desarrollo rural equitativo y sostenible. Un mensaje del INDER, el programa Tejiendo Desarrollo y el Gobierno de la República. Vinomundo es un lugar creado. La cultura de nuestra gastronomía se define como fusión mediterránea. Es un sitio, un país, el cual posee estructura que asemeja la arquitectura clásica. Vinomundo cuenta con varios ambientes para disfrutar, reservas y salones de eventos. Vinomundo, el vino se toma alma. Para información y reservaciones puede llamar al teléfono 2249-4715. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escúchenos por 89.1 FM, de lunes a viernes de 10:30 a 11:30 de la mañana. Café y Palabras, charlas de café con los politólogos Claudio Alpizar y Randall Arias, quienes con sus invitados y contertulios le involucran en el acontecer en el Día de la Sociopolítica Nacional. Café y Palabras, porque la política sí importa. Por 89.1 FM, La Superestación, un programa con aroma y con sabor a gente. Café y Palabras. Ahora, a diferencia de la Unidad Social Cristiana, es como diputados de Liberación, que no tienen claro el panorama del 2018 y que yo los veo que dejan cariñitos en la puerta de José María Figueres y después van y dejan cariñitos en la puerta de Oscar Arias, porque tienen preocupación de cuál puede ser el futuro candidato de Liberación Nacional. En la Asamblea Legislativa veo tal vez a un par interesados de Liberación Nacional en ser candidato en el 2018. Veo a Antonio Álvarez ahí un poquito, estate quieto, pero con los otros, a ver si tengo yo un espacio. Ustedes tienen más dificultades a la hora de recibir decisiones. Hemos visto, por ejemplo, dos posiciones diferentes de los dos presidentes en relación al presupuesto. José María Figueres prácticamente de acuerdo en la necesidad de ayudarle al gobierno en ese tema del presupuesto, y a don Oscar Arias quejándose de que ustedes hayan sido parte de esa aprobación de este último presupuesto. ¿Cómo transitar en esas dos vidas, Juan Marín? Yo solo quiero hacer una observación, si me permite, Juan Marín, antes de decirlo. Yo creo que aquí hay algo importante que para mí aclarar.
La fracción del Partido Liberal difícil, ¿verdad? De una situación difícil partidaria. Segunda ronda, una situación viene de la derrota, de todo lo que sabemos. Eso ha hecho que la fracción tenga que mantenerse unida y ser lo visible ante una crisis importante de la fracción. A veces el tema de hoy estar, como usted dice, un día con José María o de reunirnos con Oscar Arias, no se trata de que generar cariño por la ansiedad de quién es el candidato. Es una responsabilidad de la fracción. Bonita defensa, pero no me la creo mucho. No, así ha sido. Si usted ve, si fuera contrario, el lugar tocado, tener que abrirle la puerta, en especial de las grandes críticas a don Johnny Araya, a doña Laura Chinchilla, que tenemos en estos días de reunión, a don Oscar Arias, a don Luis Alberto Monge, a don José María Figueres. ¿Para qué? Para después tomar la decisión que haya que tomar. Porque la situación en el partido es diversa, es compleja y la fracción ha tomado una decisión desde el primer momento. Abrirnos, ya llegará otro escenario político, que eso es otro momento, abrirnos a los líderes y lideresas del partido, como un partido que debe mantenerse unificado en sus decisiones y fortalecerse esa responsabilidad. Ustedes reciben flash de estos dos que dije, porque los otros dos pues sí son expresidentes, pero no tienen la misma fuerza política que estas dos figuras. Yo lo veo de esta manera, hay una diferencia entre un partido histórico, un partido maduro, un partido acostumbrado a estas cosas como Liberación Nacional y el resto de los partidos. Y aún así veo diferencias hoy muy sólidas en Liberación Nacional, si lo pongo a confrontar contra la Unidad Social Cristiana, muy fraccionado también a lo interno, con 2 o 3 diputados que hacen algún nivel de diferencia, pero nosotros somos muy sólidos como partido. Haber perdido las elecciones yo creo que fortalece también la situación de habernos quedado en un momento muy difícil, fortalece eso. Los diputados vivimos una cercanía bastante clara de cómo trabajar en estos temas. Nosotros tenemos un presidente del Partido Liberación Nacional haciendo un gran esfuerzo por reconstruir este partido, por generar energía, recorriendo el país, dedicado prácticamente 24 horas al día a recorrer el país, a acompañar procesos. Y todavía, aunque no lo ha dicho, pero todavía no tenemos un precandidato formal en Liberación Nacional, no existe un precandidato. Yo no sé, pueden haber muchos queriendo, pero todavía no hay un precandidato formal. Lo que aquí sí estamos haciendo es que hay que ganar las elecciones municipales el 7 de febrero. Después del 7 de febrero se cierra un capítulo y viene otro capítulo dentro de un partido maduro. ¿Cómo funciona la fracción en la Asamblea Legislativa? Nosotros estamos siguiendo una ruta de una agenda que construimos como fracción, una agenda que pusimos en la Alianza Legislativa y que hemos logrado con la adecuada conducción de un presidente maduro y serio como lo ha sido Rafa Ortiz y acompañado de un directorio que quiere hacer cosas buenas y jefes de fracción responsables haciendo un gran esfuerzo país. Nosotros hoy creo que vamos a seguir en una ruta de proyectos y eso no va a afectar mucho, y se lo pongo en estos términos, por lo menos a mayo, en este directorio y esta alianza legislativa. Vos definís a Rafa Ortiz como un presidente serio y maduro, dijiste, ¿verdad? Sí. Pero hace unos ratos le tocaste el hombro y dijiste que iba a ser candidato a la presidencia, que se tenía una decisión. ¿Por qué eso, Rafa? Porque aclarar, es que de pronto ya en los niveles de cercanía, confianza y en las discusiones, de pronto le decimos al presidente Ortiz, presidente, yo creo que usted estaría listo para hacer otro enredo, pero entre la conversación entre nosotros es. Bueno, quién sabe, lo puedo decir con mucho cariño, pero uno no sabe qué, ¿verdad? ¿Qué es ¿Cuáles son las intenciones? Sí. No, yo creo que nuestro partido viene sin duda alguna, digamos, para mí Liberación, la crisis la ha tenido ahora. Nuestro partido tuvo una crisis que prácticamente lo hizo desaparecer del escenario, volverse un partido prácticamente que prestaba sus fichas ahí para... Pero le lleva una ventaja a Liberación, se ha renovado. Bueno, a eso es lo que voy. Nosotros fuimos al infierno y ya venimos de vuelta. Nosotros ya salimos, ya venimos, es un partido que ha crecido, es un partido que tiene
Si bien es cierto, como dice Juan, pueden haber algunos, digamos, don Jorge Rodríguez, que tuvo una posición en el presupuesto muy con Liberación, pero él ha dicho, él cree que él ha sido muy consecuente, que al presidente hay que ayudarle. Y don Humberto, pues, si bien es cierto, no ha tenido una posición tal vez más visible en ese sentido, pero ha ido acompañando procesos municipales. Nuestro partido viene creciendo, es un partido renovado, es un partido que hizo reformas fundamentales en la forma de elegir los diputados. No creo que haya ningún partido que sea más democrático, y creo que en algún momento lo conversamos. Sí. Se elige en las asambleas provinciales, las cantonales fueron las que eligieron a los candidatos a las municipalidades. Yo no sé cuántas alcaldías iremos a alcanzar, pero sí le puedo decir, como predicción de fin de año, que el partido que más va a crecer en alcaldías es el Partido Unidad Social Cristiana. No sé cuánto, pero yo lo he visto, por lo menos en la provincia de Alajuela, la gente tiene un gran renacimiento, una mística, digamos, tal vez porque venimos de haberla pasado. A veces también las desventuras unen, ¿verdad? Una familia cuando sufre un impacto, y bueno, aquí nosotros venimos de prácticamente, a mí mismo me motivó volver a entrar a la política por ese amor a un partido político que le teníamos, a un ideal, y eso nos ha hecho ir creciendo. Creo que tenemos una visión diferente, una visión, digamos, de responsabilidad, y sobre ese campo pues vamos a movilizarnos. Eventualmente vendrán las elecciones, y con estos estimables compañeros, pues como dice Juan, nos picaremos la cresta, pero en nuestro partido, finalizando esta parte de las municipalidades, entramos en un proceso muy interesante de un congreso ideológico, y tal vez para el año que sigue, el año 17, pues vendrán las distritales. Hoy en día pues tenemos una figura como Rodolfo Pisa, que hizo una participación donde quedó, me parece, su figura muy bien posicionada, y probablemente pues se perfila a él en una posibilidad. Sí, pero cuando un partido se recupera, como el caso de la Unidad, aparecen muchos enamorados de ser candidatos. Bueno, cuando la muchacha es bonita, muchos la quieren sacar a bailar, ¿verdad? Pero uno nunca sabe, ¿verdad? No, lo tendremos que ver el otro año. El año de 2016 va a ser un año determinante en todo ese tipo de cosas. Agradecerles a los tres la presencia aquí en Noches sin Tregua. Con ustedes estamos cerrando la temporada 2015. Es la cuarta temporada de Noches sin Tregua. Vamos a tomarnos unas vacaciones. La última semana de diciembre no salimos, ni la primera de enero. Salimos hasta el segundo lunes del mes de enero. Los esperamos que nos acompañen en esa quinta temporada de Noches sin Tregua, la política con P mayúscula. Este programa, si lo quiere recomendar o volver a ver, mañana a las 6 de la mañana o a las 2 de la tarde, ya el miércoles en YouTube. Y sobre todo, feliz Navidad y feliz 2016. Un abrazo a la distancia y que Dios los bendiga. Muchas gracias.